nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que está a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Adelante, padre. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Pues nosotros estamos de luto en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con la Pascua del Padre Mauricio Rincón, muy conocido por ustedes porque aquí fue vicario episcopal de la Vicaría del Espíritu Santo y durante su vicariato estuvo muy cercano a nuestra parroquia y tuvo siempre una presencia pastoral con Eucaristía casi que dominical cuando estuvo aquí de vicario, con una gran cercanía con los párrocos de ese momento. Y luego ya con nuestra llegada aquí o con la llegada mía a la parroquia fue designado por el obispo Monseñor Ismael Rueda como confesor y como sacerdote escrito de nuestra parroquia, lo cual significa que siendo diocesano vivía en su casa, permanecía con los suyos, venía y nos apoyaba diariamente con confesiones y celebrando alguna Eucaristía de la tarde, y el domingo estaba toda la mañana y descansaba los miércoles. Muy bien, fue una bendición tener al Padre Mauricio, todos lo conocimos, su don de gente, su calidad humana, su celo pastoral, su fidelidad, su puntualidad, su exigencia también en la dirección de las almas. Un gran pastor, un gran sacerdote. Yo personalmente lo aprecié mucho y también con gran dolor también sentí su partida y lo encomendaremos al Señor en acción de gracias por su vida y ministerio, y también pediremos a Dios para que Él desde el cielo pues nos siga ayudando a nosotros a vivir con fidelidad nuestro servicio. Ustedes como laicos en su vocación, como les compete, como esposa, como hijo, como hermano, como profesional, los que somos sacerdotes o consagrados, también vivir con generosidad en nuestro ministerio y nuestra entrega a la comunidad, y aquí en concreto con la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús,
donde el padre Mauricio tuvo una experiencia muy linda y vio muy agradecido y estaba muy contento trabajando con nosotros. Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria. Este viernes a las 4 de la tarde tendremos una Eucaristía virtual desde la zona de formación con celular con el padre Quique en memoria del padre Mauricio, para que ustedes pues, nos puedan acompañar ese día para agradecer a Dios por el padre Mauricio y seguirlo encomendando al Señor. Bueno, hermanos queridos, después de esta noticia de nuestra vida de parroquia, continuamos con el tema que iniciamos hace 8 días y permítame recordar algunas ideas claves. Bueno, dijimos nosotros que entender la conversión de San Pablo y sobre todo entender la vida misma de San Pablo es entender de pronto el acontecimiento más significativo después de la misma muerte y resurrección del mismo Jesús. Y esa experiencia de Pablo es tan clave que no solamente influye en el Nuevo Testamento, no solamente influye en los evangelios, sino que también influye en la concepción teológica de la iglesia hasta el presente. Entonces es muy importante ir captando cómo San Pablo entendió lo que significaba Jesús muerto y resucitado y cómo Jesús nos salva, como fue lo que muy bellamente entendió San Pablo, como él mismo lo experimentó en su propia experiencia de fe. Dijimos nosotros que Pablo fue realmente una persona a carta cabal, un auténtico judío, no era ningún mediocre. Y fue una persona que perteneció a 3 mundos. Es importante entender en qué consisten esos 3 puntos en los cuales creció y vivió San Pablo para poder entender pues su conversión y también entender su propuesta teológica en los escritos que él mismo elaboró y repito, y cómo él vino a influir todo el Nuevo Testamento. Vamos a mirar, primer punto que nosotros hablamos era que Pablo perteneció a un mundo romano-griego. Él vivió en Tarso. Segundo, él perteneció al judaísmo de la diáspora. Y tercero, él se pasó de ese judaísmo de la diáspora al judaísmo fariseo de Jerusalén. Entonces son 3 mundos que debemos entender para poder ver más lo que significa la vida de San Pablo y también su conversión. A ver, cuando hablamos de lo primero, dijimos básicamente que Tarso no era cualquier pueblito más. O sea, Tarso era una ciudad que para su época se podía comparar con Alejandría, se puede comparar con Grecia, con Atenas, se puede comparar con Roma. O sea, allá era una ciudad de gran importancia. Algunos llegan a afirmar como Borcan, un gran teólogo y cristólogo, que Tarso puede tener para la época 300,000 habitantes, o sea, compararlo con Atenas y con Alejandría. Es un dato un poco exagerado para algunos porque esa puede ser la población de Roma en ese momento. Pero es para resaltar que Tarso era, o sea, muy importante, en la cual había unas escuelas de formación filosófica y antropológica de notable importancia. Era un centro cultural y filosófico de primer orden y en ese ambiente creció San Pablo. Y la escuela predominante era el estoicismo, la estoa. Y vimos algunos principios claves de ese estoicismo, que el primer imperativo ético del estoicismo es la razón, pero no la razón ilustrada, que es una razón, si ustedes quieren, de carácter racional, que quiere dar cuenta de todo lo que existe, sino que es una razón regulativa en la cual vivimos, que está presente en el orden del cosmos, y lo que buscamos es regirnos por ese orden por el cual todo funciona. Y allí la ética tiene un papel importante porque la ética regulada por la razón lleva al sujeto a lo que es controlar sus propias pasiones. Y controlando sus propias pasiones, dominándolas, él va a lograr construir su propia felicidad. Entonces, la felicidad estoica radica en ello, en el control de las pasiones desde un uso regulativo de la razón en la cual todos estamos inmersos. Entonces, la tarea nuestra es entender ese orden regulativo de la razón presente en todo y cómo yo, siendo fiel a ese orden regulativo, logro yo darle a mi vida un orden. Ese es el punto. También dijimos nosotros que el problema del mal, como se entiende del estoicismo, es la superación de ese mal a través del control o dominio de las propias pasiones. Y esta pregunta por el mal, también comentamos, es la gran pregunta de toda la revelación. Toda la revelación se pregunta cómo vencer el mal. En el Antiguo Testamento, esa pregunta se responde
construyendo un orden de carácter político, un sistema político externo, normativo, jurídico. Y en el Nuevo Testamento la respuesta es radical. Es la transformación total de la persona por la acción del resucitado en él o ella, que lo hace a él o a ella un crucificado, una crucificada, un hombre o una mujer entregado. Esa es la respuesta que da el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Pero ya el estoicismo, 300 años antes de o 200 años antes del mismo Jesús, ya estaba entendiendo el estoicismo como el dominio o el control de las propias pasiones, siguiendo ese orden regulativo de la razón. Bueno, ese fue como el primer punto importante y decimos nosotros o dijimos nosotros que el estoicismo y sus principios fundamentales está muy presente en los escritos de Pablo. Vamos nosotros al segundo elemento que hablamos también hace 8 días, el segundo elemento del mundo cultural de Pablo. Pablo es un judío de la diáspora y empezamos a explicar que la diáspora hace referencia a todo el pueblo judío que está disperso por el mundo conocido en ese momento. Y explicamos nosotros que a medida que fueron pasando los grandes imperios, primero los persas, en el año 532, luego Alejandro Magno en el año 333, y luego el Imperio Romano hacia el año 62, 63 a.C., pues los judíos que vivían en Palestina gradualmente se fueron dispersando por toda esa área de la Europa. Si jugamos nosotros con el Imperio griego, los judíos se dispersaron por lo que correspondía al Imperio griego. Pero mostramos nosotros en mapas, ¿no?, como cuando llega el Imperio Romano, que es más amplio, ¿no?, que se extiende hasta España, se extiende hasta el Reino Unido, se extiende a lo que hoy es Alemania, se extiende hacia la parte de Europa del Este, ¿no?, lo que sería Hungría, Rumania, toda esta parte, el norte de África, todo lo que es el Oriente Medio. Entonces, todo eso se va a poblar por judíos. Van a vivir en esa dispersión. Y viviendo en esa dispersión, pues el pueblo judío se va a sentir como muy en sus anchas y sobre todo va a empezar a comprender de una manera diferente lo que es el judaísmo, lo que es el judaísmo de la diáspora. Y es lo que estábamos entonces explicando hace 8 días. Y decíamos nosotros lo siguiente, que para la época de Pablo, al parecer había, según estadísticas del momento, cerca de unos 8 millones de judíos. Claro, es un número muy significativo y es grande. Y si tú y yo nos preguntamos hoy cuántos judíos hay en el mundo, la cifra es de 14 millones de judíos hoy. Entonces, ¿cómo es posible que en 21 siglos solamente hayan aumentado 6 millones de judíos? La razón es muy sencilla, porque en tiempos de Jesús el número tan alto que hay de judíos, que es un número bastante grande, no se explica por descendencia biológica, sino se explica por judaización de los gentiles. Es decir, el pueblo judío tenía muy claro que había que judaizar a los gentiles, convertirlos a su fe judía. ¿Y la razón cuál es? Porque ellos están totalmente convencidos de que el modo de salvar al hombre era a través del judaísmo. Eso es lo que sucede en el judaísmo de la diáspora. Y aparecen unas características muy interesantes entre el judaísmo de la diáspora, o sea, de esos judíos que viven en España, en Reino Unido, en Roma o en Italia, en Grecia, en Turquía, ¿no?, en el norte de África, en lo que es Alemania, etcétera, lo que es hoy Alemania. Estos judíos que vivían allá, pues ellos tenían ya una manera distinta de vivir el judaísmo, como lo vivían los judíos de Jerusalén. Hay grandes diferencias y lo que nosotros estamos explicando hace 8 días. Primero, el judaísmo de la diáspora es un judaísmo bastante independiente del judaísmo tradicional de Jerusalén. Y es también bastante, gracias, también es bastante simplificado. ¿Por qué? Gracias, porque en el judaísmo de la diáspora no había templo. Y si no había templo, no había culto en el templo. Y si no había culto en el templo, tampoco había casta sacerdotal, ni estructura sacerdotal de sumos sacerdotes, etc. Eso no existía. Lo que había era sinagogas. Las sinagogas se vienen a instituir después del destierro por Babilonia en el año 586 hacia Babilonia como un lugar donde el pueblo judío en el exilio quiso mantener de alguna manera su fe en Yahvé y su fidelidad a las tradiciones de los padres. Pero la estructura de la sinagoga es muy distinta a la del templo. En sinagoga no tenemos nosotros culto, no. Lo que tenemos es una lectura y meditación sobre la palabra revelada, sobre todo sobre lo que es el Pentateuco.
Te van apareciendo pues esos grandes comentarios que conocemos como el Talmud, que esos comentarios que van haciendo los rabinos acerca de los textos sagrados. Ahí aparecen ya no sacerdotes, porque no hay culto, sino hay doctores de la ley, que se dedican a estudiar la ley. Entonces, cuando nosotros leemos en los evangelios que los doctores de la ley o los maestros de la ley o los escribas, estamos hablando de esa clase de judíos formados, estudiando tremendamente lo que es la revelación y comentándola. Ese es el punto que hay allí. Además de eso, como es reflexiva, es de estudio, la cultura del judaísmo y la diáspora es más racional, está más dada a los argumentos, está dada más a discutir, a ver razones en pro y en contra. No, eso es lo que hay allá. Ahora, en esto fue, en este judaísmo de la diáspora fue dándose otra cosa importante y fueron ciertas cosas, fueron viendo que no eran tan importantes. Por ejemplo, se dan cuenta que no es tan importante el culto, se ven que no es tan importante los rituales. Hay cosas que ellos ven que tampoco son tan esenciales como la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Ya la circuncisión en la diáspora no es tan reconocida, no es tan importante como era reconocida en el judaísmo de Jerusalén, que era la capital del pueblo de Israel en ese momento. Entonces vamos a encontrar que hay ya sus diferencias entre el judaísmo de la diáspora y el judaísmo de Jerusalén. Vemos que Jerusalén sí está pegado al culto, al templo, a la casa sacerdotal, a los rituales, a las prácticas como la circuncisión, etcétera. Coloca ahí como toda su fuerza. Si tú y yo vamos entendiendo esta distinción entre el judaísmo de la diáspora, en la cual crece Pablo, y el judaísmo de Jerusalén, que es muy distinto al de la diáspora, vamos a poder entender en qué consiste la conversión del Pablo. Porque lo que vamos a encontrar es que Pablo va a terminar él asumiendo tendencias que ya existían en el judaísmo de la diáspora. Y cuando Pablo se convierte, hay que recordar que ya en ese momento ya había cristianos gentiles, es decir, ya había cristianos que se habían convertido de la gentilidad en ese ambiente en el cual vivían los judíos de la diáspora. Pues entonces ese sería como el segundo elemento de esta cultura en la cual crece Pablo. El tercer elemento en el cual Pablo vive y que es importante entenderlo es cuando él pasa hacia el judaísmo farisaico de Jerusalén. Entonces Pablo, que creció en el judaísmo de la diáspora, él siente la necesidad de radicalizar en un sentido más, si ustedes quieren, conservador, su judaísmo. O sea, Pablo va a Jerusalén y se adhiere al judaísmo farisaico de Jerusalén, que podemos llamar técnicamente como el judaísmo palestinense. El de la diáspora es el judaísmo gentil, ya como hemos dicho, donde no hay culto, no hay templo, no hay rituales, donde lo que hay es estudio de la ley, reflexión sobre la ley, argumentación racional, donde hay doctores de la ley, ¿no? Y donde ciertos rituales son relativizados como la circuncisión. En cambio, Pablo, al adherirse al judaísmo palestinense, que es el que está en Jerusalén, se adhiere a una corriente más conservadora del judaísmo. Bueno, y aquí este judaísmo de Jerusalén, hay que decirlo, era la cara opuesta del judaísmo de la diáspora. Ahora, en estas discusiones que tú y yo vemos de Jesús con los fariseos en los evangelios, por ejemplo, estos días pasados, estuvo meditando con Lucas, si ustedes estuvieron atentos a la Eucaristía, Jesús, los días pasados, Jesús hace unos ayes contra los fariseos. Y claro, y es bastante duro contra los fariseos. Entonces aquí viene una pequeña anotación. El judaísmo que está allí presente, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Mateo, contra quienes Jesús tiene un enfrentamiento muy fuerte, es el judaísmo farisaico o es el movimiento farisaico de los años 70, como en el caso o años 80, como en el caso de Mateo, o años 90, como es la época de Lucas. O sea, ese fariseísmo contra cual lucha en los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, Jesús, como aparece allí representado en esos evangelios, no es el fariseísmo que vivió Pablo. No es el fariseísmo que le tocó vivir Pablo.
El fariseísmo que aparece en los evangelios de los años 80 y 90 es un judaísmo mucho más intransigente que surge después de la destrucción del templo de Jerusalén que acaeció hacia los años 70, 71, 72. Entonces, es muy bueno recordarlo para no endilgarle al fariseísmo que vivió Jesús, años 30, y que vivió Pablo, años 50, 40, 50, 40, 50, no endilgarle ese fariseísmo, el fariseísmo que aparece en los evangelios, que es muy, muy posterior. Entonces, no imaginemos, repito, que los fariseos con los cuales Pablo concretamente se adhiere, que es el fariseísmo palestinense, ¿no? Es el mismo como aparece en los evangelios, ¿sí? Los fariseos a los que se refieren los evangelios son los fariseos, ya dije, de los años 80, años 90 y siguientes. Son fariseos recalcitrantes. En cambio, Pablo, a los fariseos a los que él se adhiere en Jerusalén, son muy distintos a los descritos en los evangelios. Y la razón, o sea, no diría, pero ¿por qué vemos en los evangelios unos fariseos y aparece dialogando con Jesús? Pues ya lo explicamos en todo el otro curso que hicimos acerca del Nuevo Testamento. Tenemos una captación de la significación de la persona de Jesús por la comunidad cristiana apostólica que está viviendo intensamente la resurrección del Señor. Y claro, en ese momento ellos están, año 80 y 90, enfrentados con los fariseos recalcitrantes. Y eso es lo que aparece en los textos de los evangelios. Y el que escribe en ese momento, pues él no se pone a hacer un análisis de genealogía cultural y diferenciación cultural del fariseísmo del año 80-90 del fariseísmo de los años 30 o años 40. O sea, esa parte no la hace el autor sagrado. Entonces es muy bueno tener como esa diferenciación nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, ahí es donde viene el punto. ¿Cuándo se fue Pablo para Jerusalén? Todo a entender que Pablo se fue a Jerusalén muy joven. No se sabe si cuando llegó a Jerusalén Jesús estaba allí. No se sabe. ¿Será posible que Pablo, cuando fue a Jerusalén, tan joven como estaba, quiso conocer a Jesús? Tal vez no, por el odio que Pablo le tiene en esos momentos a Jesús. Pablo vino a entender a Jesús fue por medio de los cristianos griegos de Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las características del fariseísmo de esta época? Estamos hablando de ese fariseísmo de los años 40, de los años 30, años 40, ¿no? Es un fariseísmo liberal. Es decir, no es tan intransigente como el fariseísmo de los años 70. Eran enormemente celosos del judaísmo griego. Tenían un afecto descomunal por su propia religión. Estando en Jerusalén, cambia bastante lo de la diáspora. Hay 4 elementos muy importantes que están presentes en el fariseísmo de Jerusalén. Primero, las tradiciones a los mayores. Segundo, el templo, el cual solo existía en Jerusalén por lo que ya explicamos. Tercero, el culto sacerdotal en el templo. Solo hay culto si hay templo. Y cuarto, la exclusividad del judaísmo como medio de salvación. Esto, hay que decirlo, era común al judaísmo de la diáspora y al judaísmo de Jerusalén. Era común la exclusividad del judaísmo como medio de salvación. La convicción profunda de que el judaísmo era como se salvaban las personas. Es decir, una persona solo se puede salvar en la medida en que cumpla lo mandado por el judaísmo. ¿Cómo se salva dentro del judaísmo? Se salva fabricando por uno mismo una fidelidad a las cosas del judaísmo. Esto es, leyes, ritos, el culto en general. Cada uno fabrica su propia justicia y su propia salvación en cuanto fabrica por su propia voluntad estas cosas. Aquí ya vamos entendiendo un poco toda la crítica que hace Pablo después cuando se convierte a la ley. Cuando hablamos de la ley y qué es lo que Pablo vive criticando cuando dice ya no es el judaísmo el que me salva, sino Jesús, está abarcando todo esto. Está abarcando todo esto a lo cual uno se adhiere con fidelidad, como esas cosas del judaísmo, en las cuales uno cree que viviéndolas se salva. Leyes, ritos, culto en general, su propia justicia, su propia salvación, sus propias normas. Eso es lo que habla allí de la ley. Y si ustedes hoy partieron de la Eucaristía en la carta a los Efesios, ahí Pablo habla bellísimamente entre la diferencia de las obras y la fe.
Y aquí las obras hace referencia a esto que acabamos de decir, aquellas cosas propias del judaísmo que haciéndolas cree uno que uno alcanza su propia salvación. Leyes, ritos, rituales, culto en general, propia justicia, propia salvación. O sea, vea lo que estamos diciendo ahí, que uno está creyendo que por las cosas que uno se construye, que uno se inventa, que uno se justifica para alcanzar la salvación, con eso uno se salva. O sea, yo hago una salvación a mi medida, una salvación a mi gusto, una salvación a mi conveniencia. Eso es lo que Pablo después va a criticar muy fuertemente del judaísmo y concretamente del judaísmo palestinense presente en Jerusalén. Sigamos. ¿Qué hizo Pablo siendo judío? Siendo celoso de la fe judía. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? A Pablo tuvo que impresionarle mucho el caso de los seguidores de Jesús. Mucho. En Jerusalén había dos clases de seguidores de Jesús. Aquí tenemos que ubicarnos nosotros, ¿cierto? Hacia los años 34, 35. Pensamos que el martirio de Esteban se dio el año 35. Entonces ubiquémonos como por esa época, año 34, año 35. Entonces, en Jerusalén había dos clases de seguidores de Jesús. Primero, unos judíos palestinenses, es decir, de cepa palestinense y de habla aramaica, que tuvo contacto con la fe pura de Jerusalén, que fue a la que en último término se vino a matricular Pablo. O sea, había cristianos que venían de este grupo de judíos palestinenses. Y había un segundo grupo de cristianos, que son cristianos que vienen de los judíos griegos. Es decir, que vienen del judaísmo helenista, es decir, del judaísmo de la diáspora que antes ya describimos. Hay que recordar que no solamente en Jerusalén, sino en toda Palestina había judíos. En toda Palestina había judíos regados por todas partes. Había judíos de la diáspora que estaban viviendo en Palestina. Hay que recordar esto. Entonces, no es solamente en la diáspora donde había judíos de la diáspora, ¿no? También tenemos judíos nosotros de la diáspora viviendo tanto en Palestina como en Jerusalén. Eso me refiero a judíos con esa mentalidad helenista, con esa mentalidad griega, con esa mentalidad abierta. Es lo que hay que recordar. Entonces, estos judíos que eran de la diáspora, que hablaban griego y algo de latín, estaban presentes también en Palestina y estaban también presentes en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque eran personas que habían venido de la diáspora. Hablamos de España, hablamos de Francia, hablamos del Reino Unido, hablamos de Alemania, hablamos de Italia, hablamos del oriente de Europa, hablamos de Grecia, hablamos de Turquía, hablamos del norte de África, que habían venido de nuevo a vivir allí en Palestina porque regresaban con sus familias, o porque querían vivir en Palestina otra vez, o porque se habían educado en Palestina misma, dentro de la corriente misma del judaísmo, o porque eran amigos de judíos palestinenses de habla griega. Estos judíos venían por familia o venían también por culto. Los seguidores de Jesús, así, según lo que estamos diciendo, eran de dos tipos: judíos palestinenses convertidos al cristianismo o judíos helenistas convertidos al cristianismo. Entonces había dos tipos de cristianos en Jerusalén. A Pablo no le preocupan los cristianos que vienen del judaísmo palestinense, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo ve en ellos que son unos judíos que quieren vivir de alguna manera su judaísmo desde el cristianismo, pero siendo judíos. ¿Y por qué? Porque los cristianos palestinenses entienden el cristianismo como un buen judaísmo. Ellos se veían seguidores de Jesús y vivían siguiendo a Jesús a la judía. Y así, pues si tú y yo lo miramos con calma, pues así también lo vivió Jesús. Jesús cuando él murió creyendo que era judío. Él murió creyendo que era judío. O sea, Jesús cuando muere, él no muere creyendo que él había fundado una iglesia nueva y distinta. No, él muere como judío. Y él muere creyendo que era judío. Y estos cristianos que venían del judaísmo palestinense, pues también estaban viviendo, ¿no?, su cristianismo a la judía porque entendían que el cristianismo era un buen judaísmo. Entonces, estos cristianos que vienen del judaísmo palestinense no le preocupa
no le preocupa a Pablo. Para eso no es preocupación para él, no. Para él la preocupación eran los otros, los cristianos que venían del judaísmo helenista. Eso sí le preocupaba. Alguno diría, no, pero es que vea usted que estos cristianos, mal que bien, proclamaban un Mesías. Y si proclamaron un Mesías, pues ya se distinguían claramente del judaísmo. Pues no, ya bien sabemos nosotros por la historia, ¿no? Que había en la historia del siglo I hubo muchos movimientos mesiánicos y hubo muchos que se proclamaron Mesías. O sea, eso no era algo distintivo. Hubo muchos Mesías antes del mismo Jesús. O sea, no es una razón decir de que ellos creen en un Mesías y para eso se diferencia como seguidores de un Mesías Jesús distinto del judaísmo. No, el judaísmo también estaba esperando un Mesías. Alguno podría decir, no, pero Jesús resucitó de la muerte. Pues recordemos que también los judíos también creían en la resurrección también. Recordemos eso. Había ya algunas tendencias del judaísmo que afianzaban su creencia en la resurrección. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección. Recordemos eso. Entonces, la resurrección como tal no era una razón para diferenciar claramente el judaísmo del cristianismo. Entonces, a Pablo le preocupan son los cristianos de origen helenista. Esos son los que le preocupan a Pablo en ese momento. Esos sí eran un problema. ¿Por qué eran un problema? Porque estos judíos helenistas que se habían convertido al cristianismo, ellos empezaron a entender que podían ellos salvarse por una vía distinta al judaísmo. Es decir, que podían ellos salvarse por el mismo Jesús. Entonces, por eso los cristianos perseguidos fueron los judíos helenistas. Los promotores de la persecución contra los cristianos helenistas, entre ellos Esteban, que fue martirizado, y los 7 diáconos que son mencionados en los Hechos de los Apóstoles, los que intervino Pablo sin duda en esa persecución, fueron los cristianos judíos palestinenses. Ojo con lo que estoy diciendo, y espero que eso está quedando claro. La persecución que hubo contra Esteban y que fue el protomártir, y la persecución contra los 7 diáconos y los cristianos de origen helenista fue promovida por quienes, por los cristianos de origen palestinense, los cristianos que eran originalmente judíos palestinenses. Vean el punto, o sea, no es judíos como judíos persiguiendo cristianos, es cristianos provenientes del judaísmo palestinense los que persiguen a los cristianos de origen gentil, los cristianos helenistas. Y quien está detrás de toda esta persecución es Pablo. Ya por lo que dijimos, a Pablo no le chocan los cristianos de origen palestinense porque él cree que son judíos que entienden el cristianismo como un modo de un buen judaísmo. Y ahora viene una cosa bien interesante. Ellos, al ser perseguidos, ellos van entendiendo aún más que la salvación no era a la judía. Ellos relativizaron aún más los elementos esenciales del judaísmo palestinense. Estamos hablando del templo. Hablemos del culto en el templo. Hablemos de las tradiciones judías. Hablemos del sistema salvífico judío. Hablemos de la casta sacerdotal. Hablemos de los rituales. O sea, todo eso fue relativizado por esos cristianos de origen gentil, de esos cristianos que ven del judaísmo gentil, del judaísmo helenista. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de esta persecución en la cual fue martirizado Esteban? Esa persecución hace que los cristianos helenistas, o mejor dicho, los cristianos que vienen del judaísmo helenista, huyan de Jerusalén y se vayan a Damasco. Y allá ellos fundan la primera iglesia de la gentilidad. Esto fue lo que dio ocasión a la misión entre los gentiles. Nosotros decimos una cosa muy interesante, que Pablo es el apóstol de los gentiles, y es verdad. Pero ve que aquí cuando Pablo atiza la persecución contra los cristianos provenientes de judíos helenistas, atizada esa persecución, lo hace Pablo con los cristianos de origen palestinense, hace que estos cristianos de origen helenista se vayan a Damasco y hace que la iglesia cristiana se abra a la gentilidad, asentándose esta comunidad cristiana de origen helenista en tierra gentil como es Damasco. Entonces vean ustedes que así Pablo
también se convierte en el apóstol de los gentiles porque él favorece la expansión del cristianismo fuera de Jerusalén. Y viene una pequeña anotación simpática exegética. Ustedes se acordarán cuando meditamos sobre la escena del endemoniado de Gerasa, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Marcos, capítulo 5, versículo 18 y siguientes. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera aquí que miráramos ese texto que me parece muy precioso. Nos estamos hablando Marcos 5, 18 y siguientes en el Evangelio de Marcos. Ustedes que tienen ahí el texto, pues yo los invito a que ustedes la busquen. Vamos a buscarla. Ahí vamos a buscarla porque así hay una cosa interesante. Nosotros ya lo meditamos, pero aquí lo retomamos nosotros, ¿no? A ver, miramos nosotros. En Marcos capítulo 5, muy bien, listo. Vean ustedes cómo termina, sobre todo en el versículo 20. Pero recordemos la escena, ¿cierto? Del endemoniado de Gerasa, ¿no? Que Jesús, ¿no? A esta persona que está endemoniada en el cementerio, lo cura. Y esta persona queda totalmente restablecida. Y se acordarán ustedes que los vecinos de Gerasa se quedaron perplejos, ¿no? Y en vez de pedirle a Jesús que se quede para que siga haciendo bien, le piden que se vaya, ¿no? Pero entonces lo interesante es qué pasa con este endemoniado que quedó totalmente curado. Si ustedes miran Marcos 5, 18, 20, ya al parte final de esa escena del Evangelio, dice allí que el endemoniado, ¿no? Le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado le pide a Jesús que le deje estar con él, que se vaya con él. Pero Jesús no se lo permite. ¿Por qué? Porque Jesús lo ve ya tan arreglado, lo ve tan completo, lo ve tan sanado, lo ve tan reconstituido, que lo envía más bien a predicar, lo envía a evangelizar. Y vea cómo dice en el versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí viene un punto que ya lo recordamos con el curso que terminamos hace ya 15 días, y que evangelizar en la iglesia cristiana primitiva era anunciar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Evangelizar es contar la transformación que Dios ha obrado en mí. Es dar testimonio de ese cambio de vida, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Vea que evangelizar no es echar doctrinas, no es echar discursos, no es desarrollar discursos argumentativos, sino que evangelizar es contar lo que Jesús ha hecho en mi vida, en mi corazón, cómo me ha transformado. Y claro, el cambio de vida es lo que evangeliza y es lo que arrastra a otros también a apasionarse por la persona de Jesús. Pero vea lo que continúa y es la parte de la anotación exegética que quiero compartir con ustedes. Y dice, y se fue y comenzó a publicar o a predicar o evangelizar en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Pues déjenme decirles que Decápolis, aquí hace referencia es a Damasco. Estábamos nosotros leyendo un texto en Marcos en el año 70. Tenemos nosotros acá. La persecución de los cristianos helenistas, muchos cristianos del judaísmo helenista por parte de los cristianos del judaísmo palestinense ocurre con motivo del martirio de Esteban, año 35. Y aquí que está contando Marcos 35 años después, lo que está contando es que esta persona sanada por Jesús se convierte en evangelizador en Damasco, donde después Pablo va a tener su experiencia de conversión. Entonces, una anotación exegética bien interesante. ¿Cuál es? ¿No? Que este endemoniado es uno de los implicados en la conversión de Pablo. Es el evangelizador de la primera iglesia de la gentilidad. Es lo que nos acontece en esta historia. Entonces, podríamos terminar como una conclusión de este apartado que hoy tenemos es, ¿por qué razón Pablo persigue a la iglesia? Vean, y vean que aquí el punto interesante, ¿cuál es? Ante los grupos distintos de cristianos que había, Pablo no persigue a los cristianos de origen palestinense porque ellos vivían muy a la judía. Él va a perseguir a los cristianos de origen helénico, griego, helenista, griego, porque ellos van descubriendo que Jesús es medio de salvación. Ellos van descubriendo de que hay una salvación distinta al judaísmo
Y ese medio distinto va a ser la misma persona de Jesús. Y claro, y la pregunta es esta: ¿por qué Pablo le despierta tanto odio eso? ¿Por qué lo lleva a perseguir con tanto celo a los cristianos de origen helenista, que afirman con claridad que hay una salvación distinta al judaísmo? Porque eso a él le desmonta todo lo que a ese momento él había creído. Todo se lo desmonta, todo. Entonces ustedes podrán imaginar por lo que leíamos nosotros, ¿se acuerdan ustedes del texto que nosotros leímos de Filipenses hace 8 días? Cómo con qué suficiencia habla Pablo de sus orígenes judíos, de su educación farisaica, de su respeto a la ley, lo cual habla de una persona que ha dedicado toda su vida al judaísmo, y cuando se pasa al judaísmo de Jerusalén, se arraiga aún mucho más en todo este sistema salvífico que propone el judaísmo, y eso le consagra toda su vida. Y va descubriendo por este testimonio de estos amigos cristianos de origen judío helénico, helenista griego, de que había otra manera de salvarse muy distinta. Entonces, al sentir Pablo que se le está desmoronando todo su sistema y a lo cual había consagrado su vida y su ser durante varios años, él decide con gran odio perseguir a estos, ¿no?, que le están como desmontando todo lo que él en ese momento había creído. Bueno, entonces si quieren podemos dejar acá para que ya en 8 días nosotros podamos analizar el tema de la conversión de Pablo, ¿no? Y como a mí siempre me gusta como ponerles tareas a ustedes, pues yo les quisiera proponer, ¿no?, en esto, que leamos unos textos que tú y yo hemos mirado muchas veces, sin duda, y los hemos leído, pero me gustaría que ustedes los miraran, porque de esto vamos a hablar en 8 días. Entonces, si los miramos, vamos a entender mucho mejor lo que vamos a hablar en 8 días. Y es las narraciones que nos trae Hechos de los Apóstoles acerca de la conversión de Pablo. Son prácticamente 3. Y si ustedes tienen ahí cómo anotar, anótenlas. Son textos muy cortos, se lo van a leer fácilmente, en 10 minuticos los leen. Son 3 textos que trae Hechos de los Apóstoles acerca de la conversión de Pablo. Entonces, si tú y yo lo leemos antes de lo de hoy en 8 días, vamos a entender mejor la explicación que yo les quiero dar. Entonces, si quieren, anoten, por favor. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22. Repito, Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 22. Primer texto. El segundo, Hechos, capítulo 22, versículos 1 al 21. Repito, Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 21. Y tercero, Hechos, capítulo 26, versículos 1 al 23. Repito, Hechos, capítulo 26, versículos 1 al 23. Entonces, yo, si quieren, repito los 3 textos: Hechos 9, 1, 22, Hechos 22, 1, 21, Hechos 26, 1, 23. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer esos 3 relatos que narran la conversión de Pablo, como lo presenta Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlos, ¿no? Leerlos. Y vamos a ver sus similitudes y sus diferencias. Vamos a ver. Y en 8 días vamos a explicar cuál es el sentido que tienen estos relatos de la conversión de Pablo, para que tú y yo entendamos mejor en qué consiste la conversión de Pablo. Bueno, te vamos a dejar hasta acá. Muchísimas gracias por su paciencia. Muy invitados mañana a las 7:30 de la noche a esta charla sobre la catequesis o educación en la fe de los niños y jóvenes. El tema en este mes de octubre, mes donde también de alguna manera celebramos muy fuertemente los niños. Qué bueno que ustedes y nosotros nos preguntemos muy seriamente cómo educar en la fe a niños y jóvenes, cómo educarlos en ese enamoramiento de Jesús, cómo educarlos en ese enamoramiento de la iglesia, cómo educarlos en la transformación del corazón por la misma persona de Jesús vivo y resucitado. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer papás, abuelitos, tíos, por quienes son sus hijos, nietos o sobrinos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer por esos jóvenes, para que se identifiquen con la persona de Jesús en su vida. Entonces va a ser el tema de mañana a las 7:30. Hemos invitado a la doctora Teresita López, quien se ha especializado desde la metodología pedagógica de Montessori hacia el tema de la catequesis infantil,
toda una pedagogía muy linda que se llama la catequesis del buen pastor. Entonces yo sé que eso nos va a ayudar mucho a entender cómo ayudar a esos hijos a crecer, ustedes, sus hijos, mis sobrinos, sus hijos, mis sobrinos, a educarlos en la fe en Jesús nuestro Señor. Estemos invitados mañana a esa linda experiencia. Terminemos pues encomendándonos al Señor y que el Señor nos ayude y nos permita realmente vivir nuestra fe con mayor integridad. Y que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, nos conceda salud del cuerpo, seriedad del alma. Gracias en el Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos ustedes. Gracias, Padre.